Hola con todos, bienvenidos a vuestro canal. En esta ocasión vamos a tratar un tema que le hemos denominado ¿cuáles son los reactantes del agua? Probablemente este conocimiento sea ya conocido hasta por un niño de la escuela, del nivel primario. Pero nosotros vamos a utilizar un problema para explicar de una manera un poco detallada de cuáles son los reactantes del agua. Empezamos dando lectura al problema. ¿Qué dice? ¿Cuántos litros de gas hidrógeno a una temperatura de 298 grados Kelvin y presión de una atmósfera se necesitan para reaccionar con 128 gramos de gas oxígeno y producir agua? Muy bien. Ahora tenemos que elaborar una tabla de datos en la cual debemos hacer constar la temperatura, el peso del oxígeno y escribir la pregunta que dice cuántos litros de hidrógeno se necesitan. En el caso de la temperatura, que está en la primera columna de la tabla, en el problema nos dan ya el dato que es de 298 grados Kelvin. Cabe mencionar que para resolver los problemas de química siempre se trabaja con grados Kelvin. También en el problema nos dan el peso del oxígeno, que es de 128 gramos. Cabe mencionar que es importante conocer la teoría, porque nosotros deducimos que en este problema se está trabajando en condiciones normales. A pesar que el problema no lo menciona, sin embargo hacemos esa deducción para la resolución de este problema. Muy bien, entonces la temperatura en condiciones normales es de 273 grados Kelvin. Y el oxígeno, o mejor dicho, la molécula de oxígeno tiene un peso de 32 gramos. Porque un átomo pesa 16, como una molécula son 2 átomos, entonces se multiplica 16 por 2 y obtenemos los 32 gramos. Los datos del peso de los diferentes elementos químicos se los puede encontrar en la tabla periódica de los elementos químicos. Como estamos hablando de condiciones normales, sabemos también que en condiciones normales el oxígeno da como resultado 44.8 litros de hidrógeno. Estos datos nos van a servir para resolver este problema de química. El siguiente paso que tenemos que realizar es establecer la ecuación química balanceada del agua, que nosotros la podemos observar en este momento. Estoy señalando, esta es la ecuación química, estoy señalando con el cursor. Esta es la ecuación química del agua, en donde se observan números grandes y números pequeños. En química, los números grandes que se anteponen a un compuesto se les conoce con el nombre de coeficiente. Los números pequeños que están al lado derecho del símbolo químico se llama subíndice. Pues aquí tenemos un coeficiente 2, un subíndice 2, en el caso del oxígeno hay un subíndice 2, en el caso de la molécula del agua tenemos un coeficiente 2 y en el hidrógeno tenemos un subíndice 2.
eh, toda ecuación tiene dos miembros. Esta parte de aquí que estoy señalando en este momento es el primer miembro y la otra parte que estoy señalando el segundo miembro. Esta flecha que le he puesto en química se le produce. Y como el problema cuyo título es ¿cuáles son los reactantes del agua?, ya nos damos cuenta que aquí los reactantes del agua son el gas hidrógeno y el gas oxígeno. Estos reactantes, obviamente, con la temperatura que da el problema, van a producir, en este caso, dos moléculas de agua, que es lo que nos está haciendo. Otra cosa importante, que esta ecuación química está balanceada. ¿Cómo nos damos cuenta que está balanceada? Porque si multiplicamos 2 por 2, 4 hidrógenos en este lado, y en la otra parte 2 por 2, 4 hidrógenos. Con relación al oxígeno, aquí hay 2 oxígenos y acá el coeficiente indica que hay 2 oxígenos. Esto nos indica claramente de que esta ecuación química está balanceada. Aquí cabe señalar una de las leyes, que es la ley de la conservación de la masa, que dice que la materia no se crea ni se destruye. Y eso es verdad, aquí se puede comprobar con esta ecuación química balanceada. En este caso, utilizando los coeficientes y posteriormente los pesos. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos establecida la ecuación química, ya está balanceada, lo que tenemos que hacer es recurrir a una regla de 3 simple para hacer los cálculos pertinentes. Y decimos, y planteamos, mejor dicho, la regla de 3 simple, que 32 gramos de oxígeno generan 44.8 litros de hidrógeno. Bien, entonces, regresando a la parte de la ecuación química, podemos observar que los 32 gramos de oxígeno generan los 44.8 litros de hidrógeno. Es lo que está indicando la regla de 3 simples. Como en el problema nos dan 128 gramos de oxígeno, es una cantidad mayor a la que está en la ecuación química, tenemos que realizar una multiplicación. Multiplicamos los 128 gramos por los 44.8, y el producto de esta multiplicación tenemos que dividir para 32 gramos y obtendremos como resultado los 179.2 litros de gas hidrógeno. Ya tenemos parcialmente ya resuelto este problema. Para resolverlo ya en forma definitiva, tenemos que volver a plantear otra regla de 3 simple, tomando en cuenta en este momento ya la temperatura. Hay que tomar en cuenta la temperatura que nos dan en el problema y que le estamos usando en este momento. En el problema nos dan la temperatura de 298 grados Kelvin. Entonces vamos a tomar en cuenta esa temperatura para ya poder obtener el resultado definitivo del problema. Y planteamos de la siguiente manera. Decimos que los 273 grados Kelvin producen 179.2 litros de hidrógeno. Es decir, tomamos en cuenta el dato que sacamos en la regla de 3 simple anterior. Y ahora planteamos que con los 298 grados Kelvin que nos da el problema, ¿cuántos litros de hidrógeno se obtendrán? Y entonces ya sabemos la manera de proceder, ¿no? Se multiplica en cruz 298 por 179.2. Multiplicamos y ese producto lo dividimos para los 273. Al realizar estas operaciones obtendremos como resultado de 195.6 litros de hidrógeno. Como estamos mirando aquí, que ya lo tengo resuelto, y le he puesto la R de resuelto. Y esta
cantidad obtenida en la segunda regla de 3 simple, nosotros debemos hacerle constar ya en la tabla elaborada que tenemos en el espacio vacío, y escribimos entonces la cantidad que acabamos de señalar, que es 195.6 litros de hidrógeno. 6 litros de hidrógeno. 6 litros de hidrógeno. De esta forma, nosotros ya acabamos de resolver este problema, y que, como el título indica cuáles son los reactantes del agua, ya sabemos que son el gas hidrógeno y el gas oxígeno, y además nos ha permitido saber cuántos litros de hidrógeno se requieren con los 128 gramos de oxígeno. En este caso tuvimos un resultado de 195.6 litros de hidrógeno. Es así como se debe resolver estos problemas, que básicamente son aplicados a la parte experimental. Esto se puede comprobar en un laboratorio, y que constituyen la aplicación de las prácticas que se hacen en un laboratorio de química. Eso es todo por ahora, y nos veremos en una próxima oportunidad.